Amén. Mateo 23, versículo 37. ¿Cuántos tienen su palabra allí? Esta mañana pasó igual que el domingo. Ayer estaba orando por el mensaje y Dios me dio esta palabra desde ayer, pero esta mañana cuando estaba orando por esta palabra, el Espíritu de Dios me habló algo y me dijo: dile a la iglesia cuántas veces quise. Y conmigo el mensaje esta mañana se llama cuántas veces quise. Para los pastores que les gusta anotar, no sé, yo les he dicho siempre, y los líderes que están esta mañana, que les encanta anotar estos mensajes, porque no volverán, porque son palabras que Dios nos trae a nosotros. Libro de Mateo capítulo 23 versículo 37. Diga conmigo: cuántas veces quise. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y con autoridad del Santo Espíritu de Dios. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Diga conmigo: que matas a los profetas. Pero dígalo más duro: y apedreas a los que se te son enviados. Diga conmigo: y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Y aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque os digo que de ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Padre, tu palabra es bendita en esta mañana, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Espíritu de Dios, tú me hablaste esta mañana, me revelaste, Señor, el propósito que hay a través de esta palabra para tu iglesia, para Casa del Rey. Y tú me hablaste de un tiempo maravilloso, pero también de un tiempo de exigencia. Tú me hablaste de que es un tiempo en que debemos ponernos a cuentas contigo, porque tú quieres levantar una generación que te ame en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. Habla tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Puede estar cómodo en esta mañana. Quiero que le ponga atención a esta palabra. Si vemos este texto que acabamos de leer, de Mateo 23, 37, en alguna de sus Biblias encontrarán un título que dice: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y cuando hablamos de la palabra lamento, estamos hablando de algo que causa dolor, de algo que causa tristeza y desesperanza. Cuando hablamos del libro de las Lamentaciones, por ejemplo, hablamos del cautiverio de Israel. Y se llama Lamentaciones porque por 70 años y un poco más, la voz de Jehová se apagó sobre toda una nación. Cuando usted y yo dependemos de la voluntad de Dios, pero si esa voluntad se aparta de nosotros, si esa bendición se aparta de nosotros, ¿qué haríamos nosotros sin su voluntad? Mucha gente anda sin la voluntad del Señor y se convierten simplemente en religiosos, en personas que andan por andar, o vienen a una iglesia simplemente por escuchar un sermón, o simplemente nos convertimos en personas religiosas que solamente venimos a cumplir un requisito para sentirnos bien. Pero cuando amamos a Dios de todo corazón, diga conmigo: caminamos en su voluntad. No caminamos por caminar, sino que caminamos en su perfecta voluntad. Y el secreto de vivir para Dios es caminar en su perfecta voluntad. Dígale que está a su lado: no caminar por caminar,
ni porque su mami lleva 8 días molestándote diciendo ven a la iglesia. Conoces a Dios hace 10, 15 años y aún tiene que llamarte, invitarte para que vengas a buscar el rostro de Dios. Dígale que a su lado es mejor caminar en la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que venimos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, sabiendo que venimos a buscar el rostro y la presencia de Dios. Amén. Diga conmigo: el deseado de todas las naciones y el deseado de mi alma. Y el lamento sobre Jerusalén. Jesús se para a cierta distancia, tal vez mirando a Jerusalén, y comenzó a decirles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Diga conmigo: la voluntad de Dios siempre será el bien para sus hijos. Como todo padre amoroso y lleno de verdad y misericordia, su voluntad para con nosotros siempre será el bien. Pero a veces sus hijos piensan lo contrario, y los hijos actúan por emoción, por el deseo de su corazón, sin pensar, sin meditar cuál es la voluntad de sus padres. Y en este caso, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? No andes más en el deseo de tu alma, porque te costará caro. No andes más en el deseo de tu carne, porque simplemente traerá dolor para tu alma. Anda en la voluntad perfecta de Dios. Jesús declaró esas palabras y dijo: Jerusalén, el deseo que tengo contigo es de protegerte, es de abrazarte. Es como lo que hace la gallina cuando tiene sus polluelos. Los arropa, les da calor y los cuida. Pero tristemente tú no quisiste. Y esta palabra tiene consecuencias cuando uno desecha la voluntad de Dios y el deseo de Dios. Porque tal vez en nuestro ser no nos acomodamos a lo que Dios dice o a lo que Dios habla, porque queremos hacer el deseo de nuestro corazón. Porque Dios nos habla muchas veces y nos dice: se acabó el tiempo, arrepiéntete, deja de andar en tu pecado, en el concepto de tu propio yo. Y muchas veces se nos hace difícil creerle a Dios. He conocido personas en el ámbito empresarial que me han dicho: pastor, quiero que la bendición que estoy recibiendo perdure. Y comienzo a hablarles de honrar a Dios, y les cuesta honrar a Dios. Ahí sí no les entra el mensaje, y comienzan a sacar cientos de peros, y comienzan a decirme: pastor, cuando yo esté más bendecido, cuando yo esté con más dinero, colaboro. Diga conmigo: esto no es de colaboración, esto es de honrar a Dios, de reconocer que hay un Dios en los cielos, y reconocer que si estamos aquí, que si tenemos vida, que si tenemos trabajo, que si tenemos provisión, que si nuestros hijos no se acuestan con hambre, que si podemos tener
alimento en nuestra casa es porque Dios lo ha suplido. Y que hay que reconocer su bendición sobre nosotros. Diga conmigo, esto de honra, no de limosna. A algunos se les quedó el espíritu de limosna. Voltea a mirar de lado y al menos discierna con espíritu de sospecha. Y me entristece cuando me dicen esto y después cuando los veo pasando necesidades, endeudados, quebrados, vuelven a hacerme la misma pregunta y me dicen: pastor, ¿por qué estoy así? Porque cuando uno no reconoce la bendición de Dios, ¿quién te va a bendecir? Cuando tú no cuidas el hotel mamá y papá, vas a sufrir. Vas a sufrir. Cuando tú no reconoces, cuando tú no amas, y más que los padres por encima del comportamiento de sus hijos, sí, seguimos en el corazón siendo alcahuetas. Aló, ¿no es así? Por más que su hijo sea desobediente, y sobre todo a veces las mamis favorecen a sus hijos de sus padres todavía. Favorecen a sus hijos de la disciplina todavía. Y ellas dicen: es que el corazón de madre, no, el corazón de madre que vuelve alcahueta. Sé que el corazón de madre tiene unas particularidades grandes, pero tu hijo sufrirá el día de mañana si no lo dejas corregir. Tu hijo hará lo que quiera el día de mañana. Te acordarás de las veces que el padre intentó corregirlo y tú no dejaste, y tú te metiste, y tú simplemente dijiste: no me lo castiga. Te acordarás el día de mañana cuando él te levante la mano, porque cuando tú tuviste piedad, él no tendrá piedad de ti. Porque si hay algo más desagradecido, muchas veces son los hijos. Es triste decirlo en esta generación, pero es así. Él no va a tener la misma piedad que tú tuviste cuando te dolió en el alma, cuando el padre sacó el, como dicen por acá, el mandador, el rejo. Te va a doler. Te va a doler. Porque tal vez esa disciplina hubiera cambiado su vida. Porque tal vez esa disciplina hubiera cambiado lo que él era. Escúchame esto. El deseo de Dios jamás es castigar. Pero digan conmigo: pero los hijos se la ganan. Y me duele cuando los empresarios los veo comenzar a declinar, las economías comienzan a caer. Y lo primero que piensan es en el Dios de los milagros otra vez. Es como el hijo pródigo, dice la Biblia. Cuando él simplemente malgastó todos los bienes y la herencia que le había tocado. Dice la palabra que deseó volver otra vez a casa de su padre. Cuando la situación lo llevó a criar cerdos, dice la Biblia. Y de las algarrobas o de la misma lavaza que nosotros decimos. Dice la palabra que él deseaba llenar su vientre porque tenía hambre. Pasó de ser el hijo de alguien conocido a ser un extraño. Porque cuando nos salimos de la voluntad de Dios, el favor de Dios también se aparta. Por un día tu apellido se va a mantener, pero después irá desapareciendo la gracia y el favor de Dios.
Y cuando la gracia y el favor de Dios comienza a desaparecer, cuando la gracia y el favor de Dios comienza a desvanecerse, entonces la situación te obligará. Entonces la situación te va a agachar y te va a humillar. Y lo único que te queda es la casa donde hay reglas. Aló. Qué vergüenza volver a la casa del Padre. Fracasado. Qué vergüenza volver a la casa del Padre. Bueno, hay hijos que vuelven en humillación. Y hay hijos que vuelven a colocar reglas en la casa de su papá y su mamá. Les vergüenza. Es más, hay hijos que ni esperan que el padre ni la madre partan de este mundo y están reclamando ya herencia. Eso es lo más vergonzoso que puede haber sobre la tierra, porque se llama deshonra al padre y a la madre. Bienaventurado el hijo que velas por sus padres hasta el último día de sus días. Bienaventurado el hijo que no va a incomodar a su padre ni a su madre. Jamás voy a permitir que mis hijos incomoden la paz de mi madre. Los llevaré a vacaciones, que visiten la abuela, pero que jamás la incomoden. ¿Usted sabe cuánta vida pierde una madre dándole la vida a su hijo? Su hijo se alimentó del calcio, ¿cierto? Y se alimentó también de los nutrientes. Son muy guapas las mujeres, porque dar una vida es parte de su vida. Y ahora tras del hecho la rematan trayéndole los nietos. No solamente, fuera un fin de semana. No hay honra. No hay honra. Quiero hablar de honra. Quiero hablar de lo que Dios me está hablando en esta mañana. Y cuando los hijos desean volver a la casa, cuando los hijos desean volver, hay hijos que volverán humillados y otros que volverán sin cambiar su corazón. Y yo bendigo a los padres que jamás cambian las reglas de su casa. Mi padre un día nos dijo, siendo ministro de Dios, tremendo, en unción y gloria sobre esta tierra, nos dijo: hijo, el día que tú salgas de tu casa, solamente vuélveme a visitar, no a vivir conmigo. Porque la Biblia dice que el primer mandamiento en cuanto al matrimonio dejará el hombre padre y madre. Diga conmigo, déjalo. Haz tu hogar y vive en bendición. No quebrantes el mandamiento de la unión. Deja padre y madre. Visítalo, está pendiente. Si tienes la oportunidad de ir todos los días, ve todos los días a su casa. No, pues si va al desayuno, almuerzo y comida, es un sinvergüenza. ¿Cuántos hijos en esta mañana honran a sus padres? ¿Cuántos levantan el teléfono para saber si su mami comió esta mañana? Aló.
Tremendo cuando los hijos también abrazan a sus padres en la vejez. Y no los hijos que se aprovecharon de ellos para que criaran sus hijos y después los abandonaron, sino glorioso y honroso cuando los hijos abrazan a sus padres en la vejez y no andan buscando un ancianato por ahí, y no andan buscando dónde abandonarlos ni dejarlos. Si tú no hablas con tu mami todos los días, si tú eres la persona, ¿cuántos bendijeron a su mami en este día de amor y amistad? ¿Cuántos ya la llamaron, le dijeron? No, pues si ni la mujer le dijeron nada, mucho menos la mamá. Porque ya la primera me miró y me dijo, no, ni a mí menos, mucho menos a la mamá. ¿Cuántos románticos al menos se consiguieron una flor en el potrero? Wow. Yo sabía que con mi mamá nos íbamos a volver a ver y yo la honré. La bendije. Es más, ella llevó la bendición que yo no pude tener. La honré. Con mi esposa la honramos. Honré a mi abuela. Mi abuela no sé hasta cuándo. Las honré a ella. Ahorré para pagarles vuelos en avión. Porque eso fue aparte, eso fue mi bolsillo, no el de ustedes, tranquilos. Ahorré para comprar los tiquetes aéreos a ella. Y aquí siempre les pregunté qué quieren comer. Y no las dejé, hasta mi abuela estaba molesta un día, pero es que mi nieto no me deja hacer nada, entonces ¿para qué vengo? Cuchita. Déjese honrar, abuela. Y me dijo un día, mi nieto no me deja hacer nada, ¿para qué vengo? Le dije, abuela, déjese honrar. Son de las que se levantaron en el campo y el último día que se fueron yo quería disfrutarlas un poco, desayunar con ellas, pero qué cuchas. Les dije, no se levanten temprano, váyanse a las 6 de la mañana. ¿Cuál es el afán? Se levantan, les programé el reloj a las 6 de la mañana, 4 de la mañana dando vueltas como gallinas. Uy. Las honré, les compré lociones, las había encargado un mes antes. Ya tenía programado para honrarlas. Con mi esposa le regalamos una colcha bien hermosa a la abuela. Por allá ya me dijeron que estaba peleando con el abuelo porque no quería dejarlo arropar. Le pregunté, abuela, ¿cómo le fue con la colcha? Dijo, sí. Dijo, bien, pero es que su abuelo ahora quiere apoderarse de mi colcha. Como quien dice, estaba creando una división ahí. Y el perfume, abuela, delicioso, nieto. Le pregunté a abuela, ¿y si fue bien atendida? Sí, pero a la vuelta déjeme hacer cosas. Bueno, abuela. Hay que honrar, ¿sabe? Hay una cita que no podemos evadir, que es la cita con la muerte. Y el día que ellos partan con Dios, yo no voy a llorar de tristeza. Ni en mi corazón habrá amargura porque no los bendije. El día que ellos partan con Dios y que Jesucristo no ha venido, quiero decirle, Señor, te entrego una mujer, te entrego a mi abuela, te entrego a mi abuelo, con la satisfacción de mi corazón, saber que los honré, que respete su casa, respete sus reglas, que los amé, que mis hijos no le dieron tristeza a ellos, que mi generación, que ellos no se trasnocharon en vano, que ahora ella puede dormir confiada. Pero qué triste cuando el hijo ni siquiera llega a casa.
Cuando le importa más la vagancia que el bienestar de su padre. ¿Cuántos hijos le roban el sueño a sus padres? Ha pasado los años y ya las mujeres no pueden tener un momento otra noche porque tienen ojeras. Hijos que todavía deshonran la casa, robándole el sueño a sus padres. Todavía la viejita mirando el reloj, 11, 12 de la noche, esperando a ver qué hora llega. Y no es que está trabajando, está en la vagancia, en la tomata. Dime si eso es honrar a tu mamá, honrar a tu papá. El deseo de Dios, el deseo de Jesús sobre Jerusalén era uno: amarlos como el Padre ama a sus hijos, abrazarlos como el Padre abraza a sus hijos. Padre, disfruten a los chiquitos, casposos y todos, corríjanlos, pero disfrútenlos, ámenlos, álcenlos. Yo digo que la edad más hermosa es cuando están así pipiolos, cuando están chiquitos. Cárguelos, moléstelos, disciplínelos, ámelos, porque el amor es disciplina, porque ellos crecerán. Y ojalá que tanto amor ellos lo devuelvan a ustedes. Hijos que les da pena aún ya, que porque su padre lo acompaña al colegio. Se avergüenza esta generación ya de sus padres. Caminan a metros de su mamá. Apenas van a llegar al colegio, andan adelante y dejan a la mamá tirada y el papá tirado. Lo he visto con mis ojos. Se avergüenzan que porque ellos visten a la moda y su mamá o su papá no viste a la moda. Quieren vivir su propio yo. Pero dime, hijo, dime, hija, si tu padre no te hubiera dado la vida, ¿qué estarías disfrutando en este momento? Si tu padre no se hubiera quitado muchas veces el bocado de su boca para dártelo a ti, ¿qué estarías disfrutando en esta hora? Y el lamento de Jesús sobre Jerusalén es un lamento de un padre hacia un hijo. Porque las palabras de Jesús son de las palabras de un padre diciendo: te quise proteger, te quise arropar, te quise cuidar. Yo veo, hay padres que cuando su hijo llora, corren. Que cuando su hijo se cayó, corren. Y hay otros que discuten entre sí. Si ve por no ponerle cuidado. Y cuando su hijo se golpea, yo he visto padres correr. Y ese era el deseo de Jesús, el deseo del Hijo de Dios sobre esta nación, y el deseo de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, es abrazarnos como el Padre abraza a su Hijo. Pero la casa del Padre tiene reglas. Padre que ame a su hijo tiene reglas, porque amor no es malcriarlo, porque amor no es dejar que tampoco ellos hagan lo que quieran, sino enseñarles disciplina. Eso sí es amor. Enseñarle valores, eso es amor. ¿Cuándo el pueblo volverá a su corazón? ¿Cómo decimos amar a Dios si estamos lejos aún de los que nos rodean? Si no somos capaces de levantar el teléfono aún. Tu mamá, no sabes cómo durmió tu mamá. Yo la llamo, yo le escribo todos los días. Mi vieja se volvió adicta al WhatsApp. Enseña a su mamá a manejar el WhatsApp, después no la saca de ahí. Pero al menos yo sé lo que está haciendo. A veces le escribo a las 11 de la noche porque no me acordé de saludar a la mamá.
Mamá, ¿qué anda haciendo? Deje de dormir, sé que está bien. ¿Qué hicieron hoy? Yo llevo 17 años por fuera de la casa como pastor, pero a veces extraño esa cama tan rica que es meterse en la cama de la mamá, ¿cierto? Wow. ¿Cuántos han sentido eso? No sé ustedes, tal vez ustedes ya están. Pero cuando estamos para en Bogotá, cuando estamos en la casa de mi madre, lo primero que nos peleamos es la cama de ella. Y llega ella, bueno, ¿ustedes qué hacen en mi cama? ¿Fuera? Chao. Y yo a veces extraño ese calor. Y de por Dios, mi esposa cocina rico. Aparte de unas arepas que ella me hizo de una libra de promesa, sacó 2 arepas. Aparte de eso, ella cocina delicioso. Pero aquí entre nos extraño la comida de mi mamá. Y eso no quiere decir que cuando haya venido la pongo a cocinar, sino que hay momentos que yo voy a la casa y ella dice, mi hijo me honró, ahora yo lo honraré a él. Y no es obligación que ella tenga que cocinarme. Y no es obligación, ella sabe lo que a mí me encanta. Dios le dolió perder, que Jerusalén perdiera ese vínculo de hijo a padre. ¿Cómo duele perder ese vínculo? Si tú has perdido el vínculo con tu papá y tu mamá, recupéralo. Dime si eres honra para él o eres dolor de cabeza y tristeza. A esas alturas tu mamá no merece estar llorando por ti, ni sufriendo por ti, ni preocupada. A esas alturas date vergüenza si tu mamá está pensando en ti con dolor. Cuando mi hija o mi hijo me dará esa honra, cuando y no la tristeza. Cuando mi hijo me dará la honra de tener un buen hogar, o mi hija me dará la honra de tomar buenas decisiones. Pero qué triste es que a esta altura nuestros padres nos sigan viendo con preocupación. Y para mí es triste como pastor cuando un papá se me acerca y su hijo ya tiene hogar y tiene nietos y me dice, pastor, ayúdame a orar por mi hijo. ¿Qué hace tu papá, tu mamá con 50, 60 años, 70 años, todavía preocupado por ti? O cuando me llama una hermana y me llama a contarme lo que su hijo ni siquiera sabe. O cuando una mujer ya de edad me llama a contarme lo que yo sé que su hijo no lo sabe, porque le hablo al hijo, le digo, ¿tú sabías que tu mamá está enferma? Y me dice, no. Y algunos hijos se escudan y dicen, no, pero es que ella ya es así, pastor. Ella, por más que uno ya le diga las cosas, debe ser la edad, entonces por eso yo no la llamo. Mi mamá también se le ocurren unas cosas bravas, pero la amo. Aló. Y si son los gustos de ella, la sigo amando. Y no porque sea una viejita casposa, entonces la saqué. La sigo amando y le sigo dando los mismos gustos. Y cuando viene a mi casa, la honro. Y las ocurrencias de ella son extrañas. Yo vi a mi abuela muy cansada. Yo le he dicho a la iglesia, jamás hablaré de lo que no vivo. Y vi a mi abuela muy cansada. Y le dije a mi mamá, si quiere yo hablo y pago 2 vuelos para que se vayan ustedes. Los veo cansada, usted ya, la edad de tanto viajar, mi abuelita.
Lo que recibí fue un no rotundo. ¿Sabe por qué? Porque querían cargar chécheres. En el avión no le dejan meter chécheres. En el avión son 15 kilos, 25 kilos. En los aviones grandes, 27 kilos en el grande, 15 en el pequeño. Entonces, como en el avión no le dejan meter chécheres, y en la flota bultos enteros, entonces prefieren irse en la flota. Mamá, mamá, no, yo quiero honrarte. Además van a pasar el charter. Vamos a llevar recuerdos. Y me tocó darle gusto. Conseguirle una cosa, conseguir que no, que quieren llevar plata, no, que quieren llevar un pollo, que quieren. Y llame todo el día a decir par de cuchas que habían llegado, mano. Dios mío, pasaron en charter. Sí, pasamos en una tina, felices las viejitas pasando una tina. Ni siquiera fue un bote, una tina, esos botecitos de lago que colocaron botecitos esos de lago chiquiticos, hermano. Yo sí, pasamos en una tina. 6 de la tarde descansé sabiendo que habían llegado a la casa. Con sus pollos, con sus chécheres, con sus matas. Pero como hijo, siento que cumplí. Mi abuelita, le pregunté a abuelita, ¿y cómo se va? Dijo, nieto, su abuelo me va a regañar porque me voy más gorda. Y se tocó la llantica. Ya tiene llantica de cicla, pero se la tocó. Me dio risa. Algunos estaban ese día, ¿cierto? Conmigo. Pero sentí como nieto, como hijo de esa generación, que pude honrar. Sé que hay padres, hijos en esta mañana, que la honra les está pesando en esta hora. Que Dios te dice en esta mañana, mira, antes de pedirme, dime si tú eres buen hijo. ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Y cómo queremos que Dios se manifieste sobre nosotros si no hemos aprendido ni siquiera a ser hijos con nuestra mamá y nuestro papá terrenal? Y queremos que el Padre del cielo nos bendiga y que abra sus puertas sobre nosotros. ¿Para qué? Levante la mano los hijos que se han preocupado porque su mamá sigue lavando en una piedra y usted tiene lavadora. No, pero no, que le hayan regalado. Escuchen esto. Yo hablo con autoridad, porque la lavadora que tiene mi mamá se la regalé, porque la nevera que tiene mi mamá se la regalé, porque el primer televisor que compró, que le regalé a mi madre a color, fue su hijo. Porque yo soy el que llevo a la casa y voto lo que no me gusta y le compro lo mejor. Sí. Mi madre es arropar esas ollas de 200 años. Yo digo no. Y a veces cazamos peleas los dos. Y así soy en mi casa. Así soy aquí. Y tal vez es por eso que Dios me manda tanta loza, porque todo lo que no me gusta lo voy botando y Dios sigue mandando. ¿Aló? Escucha esto. Dios estaba preocupado por esta nación
como un padre se preocupa por su hijo. Y le decía, el deseo mío es abrazarte, es cuidarte, es ser tu padre, no dejar de ser tu padre. Pero qué triste, hijos, si su padre está esperando que usted cumpla la mayoría de edad para que se vaya de la casa. Es triste. Es triste. Hay padres que se me acercan a mí y me dicen, pastor, la verdad estoy esperando que lo recoja el ejército. Porque si hoy en día el hijo se sale, lo puede demandar a su padre. Me dicen, estoy esperando que pase algo. Hay padres que me hablan con desesperanza y me dicen, pastor, solamente espero que estos 3 años que le quedan para que cumpla la mayoría de edad pasen rápido. Y esas palabras para mí como pastor son tristes, porque hay hijos que no se ganaron el corazón de un padre. O como cuando el padre le dice a uno, le pregunto, ¿cómo está tu hijo o tu hija? ¿Y sabe qué me dicen? Hay arrumado en la casa con sus 300 hijos. Y no veo en las palabras de ellos felicidad, sino veo una carga, un compromiso, porque sus hijos tomaron malas decisiones y no enderezaron su vida. Pero cuando Jesús se lamentó de Jerusalén, y en esta mañana cuando la palabra retumba en nuestros corazones, es tiempo de volver nuestros corazones a nuestros padres y no ser una carga, sino ser una honra para ellos. Y Dios me decía esta mañana, ¿por qué me piden como un padre cuando no honran ni a sus padres? Cuando no se esmeran por ellos, cuando no los extrañan y quieren que yo sea su padre y quieren que yo les supla toda necesidad. Pero aún a sus hijos, a sus padres, los tienen en abandono y en olvido. Y aquí vuestra casa os dejada desierta, dice la Biblia. Jesús dijo, cuando los hijos se van de su casa sin la bendición de su padre, terminarán en desolación. Pero cuando el hijo comienza a honrar al padre, ¿sabe que me encantan las hermanas que me dicen, mi hijo me mandó para el mercado, mi hijo me pregunta qué me hace falta, mi hijo me dice, mamá, y ya cambiaron la mesa esa vieja que tenían allá, mamá, hay que arreglar ese piso. Sí, hijo, no hay plata. No, y así no hay plata, ya llegan a un tiempo que, ¿no es cierto? Porque ellas no están para allá dar, sino para disfrutar. Y yo las entiendo. Aló. Y por eso es que los hijos a veces aprovechan, porque ya comienzan ellas a hacer caleta y, mamá, ¿usted no tiene por ahí que me preste algo? Pero qué hermoso es cuando ella puede hablar, cuando el padre puede hablar. Mi hijo me llamó a ver qué necesitaba. Eso yo veo hermanos también. No, hay de todo dijo alguien, hay de todo en la viña del Señor. Y conmigo hay de todo en casa del Rey también. Amén. No solamente en la viña, porque dirán que estamos hablando de la viña. Pero también me alegra a sus padres que con orgullo dicen, pastor, no, mi hijo me mandó estas vitaminas. Mi hijo se preocupó por mí. Vea, pastor, huela, esa me la mandó mi hijo. Yo vivo todo eso como pastor. Otros que dicen por ahí, vaya, tengo una calibrada, me voy de paseo porque mi hijo me envió plata.
Wow. Los padres no debemos tener diferencias para amar los hijos, pero la honra va a desatar mayor bendición sobre aquellos que honran a sus padres. Tú no puedes ser el hijo con mayor dinero. Tú no puedes ser el hijo que gane millones. Pero la promesa está: honra a tu padre, honra a tu madre, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Hónralo, bendice, ama. Dios me decía esta mañana: dígale a mi pueblo que antes de pedir, pregúntales si ellos son buenos hijos, porque quieren que yo les cumpla como padre. Pero dígame si ellos aman a sus padres. Hijos, colócate sobre tus pies en esta mañana. Levanta tus manos al cielo. Oh Espíritu de Dios, la casa paterna no es el lugar salvavidas. Yo tengo un deseo en mi corazón, y es que mi madre, sus años de aquí en adelante sean los mejores sobre la tierra. Y siempre se lo he pedido a Dios. Por eso evitaré ser una carga para ella. Y no le daré nietos para deshonra, sino para honra. Y no traeré nietos a este mundo para que traigan tristeza a su corazón, sino alegría a su alma. Y le he dicho a Dios: Señor, bendíceme, porque ella tiene que vivir de aquí en adelante como una mujer digna que ha traído ministros de Dios sobre esta tierra. Tú tienes que cambiar tu corazón y la dureza de tu alma. Cambia lo que eres, me dice el Señor. Cambia lo que eres. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, enséñale a tus hijos valores, el respeto hacia los abuelos. Enséñale a tu generación a amar, a honrar, porque tu Padre Celestial es bueno, porque Él te cuidará siempre. Aprende de Él que Él te cuida. Aprende de Él que Él siempre está contigo. Y Dios me dice: así como yo los amo y los cuido, ustedes deben amar y cuidar también. Así como yo los amo y los cuido, así ustedes deben amar y cuidar. Oh Espíritu Santo, yo no quiero lamentarme, dice el Señor,
como me lamenté sobre Jerusalén, diciéndoles: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido arroparte, cuántas veces he querido acogerte, pero tú no has querido. Oh amada iglesia, el amor de Dios es grande, pero también tiene sus reglas. El amor de Dios es perfecto, pero también en su casa hay disciplina. Vuelve el corazón, iglesia de Dios, como el hijo que vuelve el corazón al padre y le ama y le respeta. Vuelve tu corazón a Dios, porque el Padre eterno, Jehová Dios, deseas bendecirte. Pero ama primero tu generación. Honra primero tu generación. Bendice primero tu generación. Lucha porque tu generación tenga lo mejor. Que así como mi madre todos los días se acuesta orgullosa por lo que yo soy, de haber traído un hijo a esta tierra que es una bendición, que así Dios se sienta conmigo, de saber que tiene un hijo que le ama, que le honra y que vive para él. Hijos, vuelvan el corazón a sus padres. Iglesia, vuelve el corazón a tu Padre Celestial. Amén y amén. Aleluya. Más fuerte que es para Dios.